Estas son las últimas noticias de Perú. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Chavín de Huántar, Perú. Señor magistrado, la Policía Nacional tiene la función de resguardar el orden interno, controlar, restablecer el orden interno y además proteger la vida. Para realizar esta función se le asigna de los medios de policía necesarios. Para usar estos medios de policía hay principios, hay reglas, normativa que regula la proporcionalidad, la necesidad, la legalidad. En el presente caso se ha encontrado en el cuerpo del agraviado 31 objetos extraños que, de acuerdo a la pericia balística, han sido determinados como proyectiles de plomo. Esta munición está prohibida para el uso del control de multitudes hace más de 10 años. No debía usarse, y lo que se está determinando con los elementos de comisión es que el cartucho que tenía la escopeta del señor Torres Lobón era una munición prohibida. Se ha aprovechado de esta función para repeler ilegítimamente a una persona, a un ciudadano, que no ofrecía ningún peligro inminente en su vida. Estaba detrás de un árbol, corre, le da la espalda a su oficial y él hace uso de su arma de fuego. La discusión de que cómo es que no se tiene acreditado de que se ha asignado municiones de plomo al investigado, sino una munición de goma. ¿Por qué es? Por lógica, señor magistrado. La Policía Nacional está prohibida. ¿Cómo va a emitir una documentación en la cual se acredite que asigna una munición prohibida? Es algo que no se va a poder determinar. Entonces, aprovechando esa situación es que consideramos que concurre esta agravante cualificada. Gracias. Ya, cuando usted señala munición prohibida, esos 31 objetos hallados considerados como extraños en el cuerpo del occiso, ¿eran de goma, eran de plomo, eran de plástico, de qué material? Eran de plomo, de acuerdo a la pericia balística. Los 31 perdigones. Las 9 primeras han sido sometidas a la pericia balística, pero hay un dato importante, señor magistrado, que nos hace concluir que también los 22 que se han sido extraídos acá en la ciudad de Lima tienen las mismas características conforme al folio 244 de los elementos de comisión, porque se hace una descripción de lo que se encuentra en el cuerpo de Rosalino. Son esferas pequeñas metálicas de color plomo, color plomo oscuro. Esto ha sido suscrito por el fiscal a cargo de la diligencia de extracción, de la necropsia y también del médico legista. Entonces considera o proyecta una pena mínima de 35 años, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Bien. Abogado, ha oído a la señorita fiscal, tiene al mismo tiempo 6 minutos. Ha usado un minuto adicional la señorita fiscal. Sí, señor magistrado. Vamos a partir por la siguiente, por la agravante que indica la fiscal, y es que supuestamente el señor Joel, como policía, sabría... Creo que estamos teniendo una mala concepción. Para poner un ejemplo, señor magistrado, para la contraparte. El aprovechamiento del cargo significa lo siguiente. Yo, por ejemplo, como policía, me subo a un vehículo y digo que por orden me lo voy a llevar y me lo robo. Eso es aprovechamiento del cargo. En lo que la fiscal nos acaba de mencionar, de que si se usó si se usaron perdigones de goma, de plomo, no tiene nada que ver con aprovechamiento de un cargo. Muy aparte de eso, señor juez, el aprovechamiento del cargo necesariamente vincula y exige que lo que se ha realizado escapa de la propia función del funcionario público o del servidor público. Hay que tener en cuenta ese punto, señor magistrado. Por otro lado, punto número 2. Nosotros consideramos que el juicio de subsunción que ha hecho la Fiscalía es incorrecto. Acá no hay un tema de homicidio calificado. Acá hay un tema de lesiones dolosas graves. Y vamos a decirlo por qué. Como bien usted lo escuchó en la primera parte de la audiencia, la Fiscalía narró los hechos e indicó, como se ve también en los videos, que el disparo con la escopeta se ha realizado en la espalda.
No se dice que se ha realizado, por ejemplo, en una parte blanda del cuerpo, en la cabeza, en la cara. No exige eso, señor magistrado. En ese sentido, se tendría que determinar si ha habido lo que se conoce como animus necandi o no ha habido como animus necandi. Para ello, señor magistrado, nosotros consideramos que es pertinente traer a colación lo que dice la Corte Suprema ya en recurso de nulidad 2145-2018 Lima Norte, que en el fundamento cuarto estipula un listado de cuestiones que se debe tomar en cuenta para ver si estamos ante un homicidio o ante una lesión. Resaltamos dos puntos importantes que vamos a dar lectura, señor magistrado. Dice, uno, hay que evaluar las características, dimensiones e idoneidad del arma u objeto contundente utilizado. Señor magistrado, la forma en que se ha utilizado el arma, o mejor dicho, propiamente el arma, la escopeta, es un arma no letal. Y esta precisión hay que hacerla de manera objetiva, sobre su entidad del daño. La fiscal hay que entender de que estábamos ante balines o ante perdigones de goma. Es lo que se le dio a los efectivos policiales. Segundo, lo que le acabo de mencionar, hay que ver y analizar el lugar o zona corporal hacia donde se dirigió el ataque. Es preciso distinguir las regiones anatómicas que son vitales de las que no son. El Ministerio Público, en su requerimiento de prisión preventiva, ni tampoco en su formalización, no nos ha explicado en qué parte vital anatómica o en qué parte blanda del cuerpo habría caído estos perdigones. A conclusión, nosotros consideramos que el juicio de subsunción correcto tendría que ser lesiones graves. En ese entender, señor magistrado, situándonos en el artículo 121, en el primer párrafo, la pena no supera, por ejemplo, de 4 años, va de 4 a 8. En el segundo párrafo, la pena va de 6 a 12. Y en el tercer párrafo, que inclusive es con la agravante, igual va de 6 a 12. El señor Joe, como usted lo ha advertido, señor magistrado, no tiene antecedentes, no es residente, no es habitual. Obviamente, ¿qué le va a corresponder? El extremo ni mínimo. Vamos a ponernos en el peor de los supuestos. 6 años que le tendría que corresponder si fuera hallado responsable. Como usted lo dijo, señor magistrado, en la casación de Moquegua ya se ha determinado que se tiene que evaluar para determinar una pena concreta si hay posibilidad de irse a una confesión sincera, si hay posibilidad de irse a una terminación anticipada, a una conclusión anticipada. Señor magistrado, en este caso la Fiscalía ni siquiera ha analizado ese aspecto, y usted lo ha notado. Es por ende que nosotros consideramos que en un eventual caso, en un supuesto negado, si correspondiera acudir a un juicio oral y a una acusación a una etapa intermedia, juicio de subsunción, lesiones graves. La pena en el peor de los supuestos tendría que ir como extremo mínimo 6 años, porque no concurre el agravante que la Fiscalía lo ha dicho, tal y como lo ha descrito, porque el Código dice otra cosa, y en ese entender, sometiéndose a una terminación anticipada, fácilmente llegaría a los 5 años, sometiéndose a una confesión sincera dentro de esta etapa, fácilmente iría menos de los 5 años, inclusive, señor magistrado. En conclusión, nosotros consideramos que el prognosis de pena, así como usted lo entiende y nos ha demostrado en esta audiencia, señor juez, no va a superar el baremo que exige el artículo 268 del Código Procesal Penal. Es por eso que concluimos que este segundo presupuesto tampoco se presenta, señor juez. Eso sería, gracias. Bien, abogado. Para usted, me oye, ¿verdad? Sí, doctor, le oyo. Fíjese, usando su propia hipótesis de defensa, cuando se concurre a una audiencia de prisión, específicamente para sentar posición respecto al segundo presupuesto, así como el Ministerio Público tiene la obligación de sustentar de forma motivada, bajo todos los supuestos legales posibles, la defensa del imputado tiene que haber previamente conversado, conferenciado directamente con su patrocinado, informándole cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cuáles son los beneficios premiales que la norma otorga frente a un caso en concreto. Usted señala indicando de que, según su posición, a lo sumo, en un caso hipotético, estaríamos frente a la comisión de posible delito de lesiones graves. Bajo ese parámetro, usted ha tenido oportunidad de conversar con su patrocinado e informarle cuáles son los beneficios procesales que la legislación ofrece para, por ejemplo, concluir el proceso de forma anticipada, de tal modo que el imputado tenga derecho de parte de su abogado la información correcta, la información actual,
respecto a su situación legal. ¿Lo hizo, señor abogado? Sí, doctor. El día de la entrevista le expliqué de manera general y específica lo que involucra el proceso penal, las salidas alternativas que existen, pero en todo momento el señor Joe me indicó que él es inocente, señor magistrado. Pero sí conoce. Ya, muy bien, abogado, eso es importante. Tenemos 20 minutos. Podemos avanzar. Señorita fiscal, en el extremo de riesgo procesal, ¿va a postular ambas vertientes, peligro de fuga y de obstaculización, o solo una de ellas? Las dos, señor magistrado. Pero antes de ello, ¿me permite hacer la réplica a lo que ha mencionado el abogado? Ah, ok. A ver. Puntualmente, señor magistrado. Tiene 3 minutos. Sí, respecto a que sería el delito de lesiones y no homicidio calificado. Puntualmente, señor magistrado, ¿cuál era la finalidad de disparar de manera directa este proyectil letal, con su arma de fuego letal? No es no letal, es letal, señor magistrado, en el cuerpo de Rosalino. Y esta cantidad a menos de 5 metros, ¿cuál era la intención? Eso es lo que hay que analizar, señor magistrado. Y de acuerdo a la casación número 912-2016, debe analizarse las consecuencias tardías, la imputación efectiva, independientemente del momento en el cual se suscita la muerte. 5 metros, sea de goma o sea de plomo, como en este caso, como escopetero capacitado para realizar esa labor, tenía pleno conocimiento de lo que podía él causar, la muerte, conforme lo señala su manual, el manual que aplica la Policía Nacional, Manual de Derechos Humanos aplicable a la función policial, o los lineamientos administrativos operativos aplicables a las operaciones policiales, que en su anexo define qué es un arma de fuego letal, no como equivocadamente lo sostiene la defensa. Un arma de fuego letal es un dispositivo mediante la energía desprendida por combustión de pólvora, propulsa uno o múltiples proyectiles, los cuales al impactar en una persona pueden causar lesiones graves o la muerte. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso, señor magistrado? Por lo tanto, lo que sostiene la defensa, pues, de igual manera, no tiene su fundamento, ni jurídico ni fáctico. Lo concreto es lo que se ha mencionado, cuál la distancia corta, arma de fuego con proyectil que, conforme al conocimiento de cada funcionario que usa este armamento, puede causar la muerte. Y independientemente en el momento que se ha producido el fallecimiento del señor Rosalino, la lesión que él provocó generó su muerte. Por eso es que se encuadra en el tipo penal de homicidio calificado. Gracias.